Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía. Tome nota cuál era la condición de la tierra. Es decir, cuando nosotros vemos aquí que la tierra estaba desordenada y vacía, estamos hablando de problemas, ¿me entiende? De desorden en medio del entorno. La tierra estaba desordenada y vacía, vacía de la gloria de la presencia de Dios, la tierra. Dice la palabra del Señor que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero lo que me llamó la atención es el ver cómo en medio, no en medio, pues sino sobre, porque acá declara que se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que el mover del Espíritu muchas veces se da sobre incluso aquellos lugares donde hay desorden y hay oscuridad. Eso perfectamente puede tipificar algunos aspectos de nuestra vida espiritual. Pero lo importante dejar ver acá, amado hermano, es que a pesar de que en algunos momentos hay oscuridad y hay tinieblas en medio de nuestra vida, en diferentes aspectos de la misma, tal vez no completamente, pero sí en algunos aspectos de la vida, vemos que de alguna manera el Espíritu Santo siempre se encuentra sobre, cubriendo, protegiendo. Y hoy en nuestro tiempo dice la Biblia que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos guía a toda verdad. Entonces ese mover del Espíritu Santo sobre una casa ministerial, sobre una iglesia, sobre una casa como tal, como un hogar, definitivamente va a traer un orden en medio de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de un avivamiento o hablamos de un mover del Espíritu Santo, quiero decirte que el Espíritu de Dios se puede mover independientemente de la condición de la vida que tengamos. Por favor, no quiero que me vaya a tergiversar. Lo que le estoy diciendo es que en Génesis, a pesar de que había desorden y a pesar de que había oscuridad, dice la Biblia que el Espíritu estaba sobre. Entonces, de alguna manera esto representa una esperanza en el Señor de que a pesar de la adversidad, que a pesar de las circunstancias negativas, el Espíritu Santo está sobre nosotros y puede traer una restauración plena y un mover pleno. Ahora, el Espíritu Santo de Dios en la operación de la vida de cada uno de nosotros, definitivamente una de las cosas primordiales que el mover del Espíritu Santo trae sobre su pueblo o trae sobre nuestras vidas, amado hermano, es el orden en nuestra relación con Dios. Aquel hombre y aquella mujer que anhelamos un mover sobrenatural del Espíritu Santo, necesitamos ser cubiertos y necesitamos ser ministrados por el Espíritu Santo. Note que la Biblia dice que el Espíritu se movía sobre el desorden que existía en tinieblas y en oscuridad en la faz de la tierra. Ahora, ese mover nos habla de un tiempo de iniquidad, es decir, lo que se manifestaba de la iniquidad, y hemos entendido a la luz de la palabra que la iniquidad nos habla de pecados reincidentes. Entonces el Espíritu Santo ha reposado sobre nosotros con un solo propósito: que podamos a través de la administración de Él desarraigar todo aspecto de tinieblas y de oscuridad. Ojo, por favor, porque quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hoy por hoy anhelamos un mover sobrenatural del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Levánteme su mano, por favor.
Yo creo que eso es indefectible. Yo platicaba el día de ayer, sábado temprano, que estuvimos compartiendo con varones acá en el desayuno, y le decía yo que realmente, ¿qué motiva al pueblo? ¿Qué motiva al pueblo a buscar en la iglesia, en lo que conocemos como eclesía, sistemáticamente en su relación con Dios? ¿Qué buscamos? Y yo, por lo menos yo como pastor, no sé tú como oveja, pero yo, una de las cosas que más anhelo en mi vida es el mover sobrenatural de Dios, en milagros, en prodigios, en todo aquello que de alguna manera venga como resultado de una sana y correcta relación con Dios. Note que el espíritu de la iniquidad reposaba en el libro de Génesis, la oscuridad, el pecado. La palabra que traduce en ese contexto nos habla de iniquidad. Esa palabra en el original, el espíritu de desorden, o había desorden, nos habla en el original arábigo con un significado de desviarse del camino. Entonces, muchas veces somos desviados del camino por la falta de guianza. Cuando soy desviado del camino, eso de alguna manera denota una falta de relación con Dios, porque dice la Biblia que Dios guía toda verdad. Entonces, ese espíritu de desorden o ese espíritu de iniquidad, ese espíritu de desvío en nuestras vidas, a pesar de ser hijos de Dios, necesita ser de alguna manera ministrado por parte del Señor en esa dimensión. Ahorita le explico a la luz de la palabra. Ezequiel capítulo 39 versículo 23. Mire, Israel fue llevada al cautiverio por los pecados de los padres y de los pecados individuales personales. Dice la Biblia: las naciones sabrán también que la casa de Israel, la casa del Señor, tome nota, fue llevada cautiva por causa de su pecado. Quiere decir que la cautividad espiritual en nuestra vida de alguna manera denota una actividad de pecado sistemático, en el entendido que la palabra desorden en el original del Génesis lo que traduce es iniquidad. Vemos la ocurrencia repetitiva de pecados en nuestras vidas. Y dice la Biblia que las naciones sabrán también que la casa de Israel fue llevada cautiva por causa de su pecado. ¿Qué pecado? Dice acá inmediatamente: mire, porque se rebelaron contra mí. Dios hablando, este es Dios hablando. Y yo escondí de ellos mi rostro. Usted sabe que Israel, amado hermano, la voz de Dios estuvo, por así llamarlo, vedada, o no le fue trasladada por el espacio de 400 años al pueblo de Israel. Como consecuencia, mire acá, se rebelaron contra mí, y como consecuencia de su rebelión, escondí mi rostro de ellos y los entregué en mano de sus enemigos, y todos ellos, dice, cayeron a espada. Ok, cuando nosotros vemos eso, entendemos que de alguna manera la ocurrencia del pecado o la vida sistemática en iniquidad trae como consecuencia un apartarnos del camino de Dios. Entonces el Espíritu Santo en su proceso de guía y de pastor, porque dice la Biblia que el Espíritu nos guía a toda verdad, la función o una de las múltiples funciones del Santo Espíritu de Dios en este tiempo es guiar, pastorear al pueblo de Dios. Es decir, nuestro pastor actualmente es el Espíritu Santo en esta dispensación. Entonces el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, es el encargado de alguna manera de sacarnos de ese mundo corrompido sistemático que de alguna manera, por alguna razón, todavía nosotros en ciertos aspectos de nuestra vida somos partícipes o somos parte de. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a operar a la vida de nosotros como sus hijos,
vemos a la luz de la palabra que tiene ciertos pasos o ciertas acciones. Identificamos cierto mover del Espíritu en nuestra vida que debemos de permitir en su activación para poder salir de las zonas de cautividad donde muchas veces nos encontramos inmersos. Dice Lucas capítulo 2 versículo 27, mire por qué es importante o cómo opera el Espíritu Santo en la parte inicial en la vida nuestra como sus hijos. Dice la Biblia, mire, y movido por el Espíritu. Quiere decir que esto de alguna manera fue promovido. Como bien dice ahí, movido por el Espíritu. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, Jesús y María llevando a Jesús al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Y dijo, mire, esto es lo tremendo, como la función inicial del Espíritu Santo en nuestra vida es provocar un encuentro con Jesús. Lo primero que el Espíritu Santo provoca en la vida de aquel que viene a Él es tener un encuentro genuino con el Señor Jesús. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y le dijo: ahora, Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, conforme a tu promesa. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos promesas en Dios? El Espíritu Santo se va a encargar del cumplimiento de esa promesa en tu vida. Ahora, Señor, permite que tu siervo. ¿Quién está hablando aquí? Escuderos, ¿quién es el que está hablando en el contexto de Lucas 2:27? Búsquenmelo, por favor. Ahora el Señor permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu promesa. Por eso es que las promesas del Señor siempre son amén para nosotros. Porque han visto mis ojos tu salvación. Entonces vemos bajo el contexto de Lucas 2:23 que una de las funciones primarias del Espíritu Santo fue el Espíritu de Dios el que te llevó, o el que nos trajo, basado en este contexto, a tener un encuentro personal con Jesús. Movido por el Espíritu, conoce del Señor Jesús. Mire lo que dice acá: el Espíritu de Dios mueve a este hombre. ¿Quién es esta persona que al ver al Señor Jesús ora delante de él y dice: gracias porque tu promesa se ha cumplido? Simeón. Tome nota del orden de los eventos. El Espíritu de Dios mueve a este Simeón para ir al templo. ¿Quién movió a Simeón para ir al templo? El Espíritu. Declara acá, aquí está, mire, en Lucas 2:27. Quiere decir que Simeón recibió, por así decirlo, un toque especial del Espíritu, que vale la pena hacer notar que Simeón o Shimeón, como lo declara en el original, la palabra Shimeón, su significado, este está descrito en Génesis 29:33, significa el que obedece, o el que es oído, el que escucha. José Carlos, eso significa Shimeón, el que escucha y que obedece. El que bendijo a Jesús, Simeón, tome nota que aquí hay dos.
También ese nombre Simeón en el original, usted lo puede buscar, significa escuchante. Quiere decir que el promotor, por así llamarlo, de que Simeón estuviese en el Espíritu tomó a Simeón y lo llevó al templo. Porque Simeón había tenido una promesa que sus ojos no se irían de este terreno pasajero, mundo carnal, sin antes ver la manifestación del Salvador. Entonces, el que bendijo a Jesús, entiéndase Simeón, dice la historia que fue un judío típico en cuanto a la obediencia de la ley, es decir, que era riguroso, cumplidor de la ley. El que bendijo a Jesús, Simeón, fue un judío típico en cuanto a la obediencia a la ley de Moisés y en cuanto a la esperanza. Quiere decir que él era un hombre que cumplía la ley, pero en su corazón albergaba la esperanza de poder ver al Salvador. Es decir, esa es ¿cuántos tenemos promesas inconclusas en nuestra vida? Esas promesas inconclusas deben de ser llevadas y presentadas delante de Dios en la línea del Espíritu Santo para su cumplimiento, porque es el Espíritu Santo el que en primera labor en nuestra vida de alguna manera provoca el cumplimiento de las promesas que Él nos ha dado. Ahora mire lo interesante acá. Número uno, Dios le había prometido que no moriría sin ver a Cristo. Y estaba en el templo Simeón movido por el Espíritu. Ahí me fui a meter a esa iglesia. Yo no sabía por qué, no conozco a nadie, pero cuando iba pasando enfrente, algo me dijo: César, es aquí. Hoy tú puedes tener la constancia y la certeza de que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que guía. Dios había dado una promesa a Simeón y el Espíritu para el cumplimiento, diga conmigo, para el cumplimiento, lo llevó al templo. Pero Simeón no sabía que ese día habrían de llevar al Señor Jesús. Pero la promesa se tenía que cumplir. Porque cuando Dios promete, cumple, amado hermano. Dígale a su hermano que está a la par: cuando Dios promete, cumple. Por eso le pregunto: ¿cuántos tenemos promesas de parte de Dios en nuestra vida? Porque si esa promesa viene del corazón de Dios, se va a cumplir. Pero lo primero que Dios va a hacer para el cumplimiento de la promesa va a ser llevarte al templo. No te dejes de congregar, porque Dios tiene promesas que se cumplen solamente en el templo. Estoy hablando de una vida devocional de relación con Dios. No le estoy diciendo traiga el catra y póngalo ahí, véngase a vivir. No es eso lo que le estoy diciendo. Pero si, mira qué tremendo. Si el Espíritu Santo, por eso los hermanos que están allá en la televisión, que son parte de casa, o en las redes, que son parte de esta casa y no han venido al servicio, ten cuidado. Que no vaya a ser que en medio de ese servicio Dios haya determinado el cumplimiento de tu promesa. Mire, le puedo hacer una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si el Espíritu Santo no mueve a Simeón para ir al templo? O, más cardíaco, lo mueve, pero no va. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: no dejéis de congregar, como muchos tienen por costumbre. Hoy te voy a decir por qué. Porque en el templo está el cumplimiento de la promesa de Dios. O por lo menos eso es lo que yo veo a la luz de la palabra. Porque lo que provocó que Simeón conociera de Jesús en el templo fue el mover del Espíritu que le habló y le dijo: vete para el templo. Ve a la iglesia hoy, vete a Fortaleza de Sión. Es que yo ya no quiero ir ahí, yo quiero ir a otro lado. Vete a Fortaleza de Sión. Y ese día, mire lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 33.
Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que decían de él, Jesús. Y los bendijo Simeón, ahí estaba, mire. Pero ya le mostré que Simeón había sido movido por el Espíritu para estar en el templo, en el versículo anterior. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será, mire, contradicho. Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Mire, es que me desperté, amado hermano pastor, y recibí una palabra de Dios, o tuve el sentir de que hoy no tenía que ir a la iglesia. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Llevarte a la iglesia, llevarte al templo. ¿Por qué? Porque en el templo Él va a provocar la convergencia de las atmósferas espirituales para el cumplir. A Simeón le habían dicho: tú no vas a morir sin antes ver al Señor. Y un día domingo cualquiera se despertó Simeón y dice que, movido por el Espíritu, se lo llevó al templo, porque el Espíritu estaba preparando el cumplimiento de su promesa. ¿Cuántos tenemos promesa de Dios? Tú no sabes si el cumplimiento de esa promesa Dios la va a dar dentro del templo. Y Simeón se movilizó obedeciéndola. Por eso es, mire, tan importante. Por eso es que la Biblia dice que el alimento más sólido, diga conmigo, el alimento más sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Pues cuando tú te despiertas y dices: mire, yo no sé si solo los pastores experimentamos estas batallas, pero amado hermano, cuando llega el día domingo, para mí algunas veces venir a la casa del Señor se vuelve batalla. Hoy desperté con migraña a las 2 de la mañana, con un dolor de migraña que decía: Señor, ¿pero por qué? No estoy padeciendo de nada. No, yo dije de plano que ya me dio gripe. Despierto ya a las 5:30 y digo: Señor, yo estoy contento porque yo quiero venir a la casa del Señor. Y estaba con frío, con dolor de cabeza. En eso me recordé lo que un día me dijo un hermano muy amado: pastor, dése cuenta que cuando hay aspectos de índole espiritual de batalla fuerte, a usted siempre le cae enfermedad. Y en eso me acordé como a las 4 o 5 de la mañana, que me volví a levantar porque me despertó la migraña. Y digo: bueno, dame un paquetito de Enantium, ¿verdad? Con el Enantium me quité el dolor de cabeza. No sabía que servía para eso, pero pues me lo tomé y me lo quitó. ¿Por qué? Porque cuando hay un mover del Espíritu Santo, va a haber oposición, va a haber batalla. Pero dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo. Dale una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria. Todo lo podemos en Él, porque Él es nuestra fortaleza. Ahora, ¿a dónde te quiero llevar? El Espíritu Santo conduce. Y el Espíritu Santo es el que conduce al templo, para que a Simeón, mira lo delicado de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque Simeón, vamos para atrás, y movido por el Espíritu, Simeón vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos, bendijo a Dios y dijo: promesa cumplida. Hay promesas de Dios que se cumplen en el templo,
Por eso no os dejéis de congregar. Para los hermanos que están en casita, los amo en Cristo, pero no os dejéis de congregar. Tú no sabes si el cumplimiento de la promesa de Dios estaba en medio del mover espiritual que el Señor traía el día de hoy, porque cada servicio, cada culto tiene un momentum de Dios donde de alguna manera desata, suelta y lanza, amado hermano, bendiciones sobre su pueblo. Cada servicio tiene un mover espiritual diferente, aunque los que participemos seamos los mismos, porque el Espíritu Santo se mueve de maneras indescriptibles. Entonces, movido por el Espíritu, ¿quién? Simeón, ok, fue al templo. Si él no obedece la voz del Espíritu, Lorita, se pierde de la promesa. Porque el día en el cual el Cristo de la gloria llega con José y María y lo llevan al templo, ese día el Espíritu le dijo a él: vete, porque hoy se va a cumplir tu promesa. Obvio, hay que tener los sentidos ejercitados y aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo para saber que ese es el mover. Pero si dice Simeón: ay no, hoy amanecí cansado. Tú sabes, Padre, que yo trabajo desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días, y el único día que me puedo levantar un poquito tarde, Señor, es el domingo. Hoy me voy a quedar descansando. Y se pierde de la promesa de Dios. Si Simeón, no escucha la voz del Espíritu Santo, se pierde el cumplimiento de la promesa. El mensaje de hoy, en esta mañana, para ti, y más que para los que estamos acá, para los que estamos del otro lado de la pantalla, y debieras de estar en tu iglesia. No estoy llamando a la gente de esta casa, estoy llamando al pueblo en general, que es un pueblo cristiano que tiene casa ministerial. ¿Qué estás haciendo hoy en tu casa viendo este mensaje de televisión? Yo sé que está trayendo bendición, pero si tú perteneces a una casa ministerial, tú no sabes si hoy fue el día del cumplimiento de tu promesa al estilo de Simeón. Entonces, ¿cuál es la función primaria del Espíritu Santo? Llevarnos al templo. Nunca el Espíritu Santo te va a dar una contraorden, porque el Espíritu Santo, parte de su función es el congregar, no disgregar. El Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús congregan, no disgregan. Entonces vemos que la primera labor del Espíritu Santo en nuestra vida, José Carlos, es llevarte a la iglesia. No, yo no necesito ir a la iglesia si solo Dios y yo, mi relación con Él, no es eso. Yo veo aquí que un hombre, por obedecer la voz del Espíritu, ¿cuántos somos obedientes a la voz del Espíritu Santo? Si tú obedeces la voz del Espíritu Santo, nunca vas a fallar, porque Él guía toda verdad. Entonces vemos que la labor primaria es llevarte al templo. ¿Para qué? Número uno, para tener un genuino encuentro con Jesús. El Espíritu Santo, su mover primario siempre va a ser congregarte, llevarte al templo para el cumplimiento de las promesas y para que aprendamos a tener una relación íntima con el Cristo de la gloria. ¿Cuántos decimos gloria a Dios a eso? O sea que el Espíritu Santo no disgrega. Es que yo recibí del Espíritu Santo que me tengo que ir de esta iglesia, pastor. Ojo con quién estás oyendo, porque el Espíritu Santo no disgrega, aunque no diga amén. Mire lo que dice Hebreos. Por eso es que el Espíritu nos mueve a la iglesia, para conocer cada día más de Jesús, para ver el cumplimiento de sus promesas. Por eso la palabra dice: mire, no se deje de congregar. Amado hermano, por favor, no se deje de congregar, sino exhortándonos. Es más, si viera usted hermanos que no ha visto en la iglesia y que tampoco se han despedido, ¿verdad? Porque los que se despiden, uno dice: chao, chao, adiós, que Dios los bendiga donde van. O sea, mi concepción es: el que me dice, pastor, me quiero retirar de la iglesia, que Dios te bendiga, solo garantízate que sea el Espíritu Santo el que te esté hablando.
y no vaya a ser un espíritu disgregacional. Entonces, mira, amado hermano, nunca el Espíritu de Dios nos va a dar a nosotros una contraorden a congregarnos. Cada vez que tú recibas algo del entorno que te diga abandona la iglesia, vete de la iglesia, ya deja de asistir a la iglesia, deja de perseverar, ya vistes que viniste a la iglesia y Dios no hay manera que te componga la vida. Despacio. Todo tiene un tiempo. Eso dice la Biblia en Eclesiastés, que para todo hay un tiempo. Pero el Espíritu anhela que tú estés en esta casa. Cuando digo esta casa, no estoy hablando de esta casa físicamente como iglesia per se. Quiere que estés en su presencia, evidentemente en la iglesia a donde Dios y a donde el Espíritu Santo te ha guiado. Por eso es que antes de trasladarse de iglesia o de moverse de iglesia, hay que aprender a oír la voz del Espíritu Santo, amado hermano. Porque a veces uno se vuelve un nómada intercongregacional, porque el que lo ha estado moviendo a uno es el alma, no el espíritu. Entonces hay que tener cuidado. Trabajo o labor número uno del Espíritu Santo en nuestras vidas, a la luz de la palabra, es congregarnos. Y movido por el Espíritu fue al templo. ¿Y qué casuística? Yo no sé si usted se había dado cuenta de eso. ¿Usted se había dado cuenta que a él había sido movido al templo y que Jesús había sido movido al mismo tiempo a través de sus padres para que el cumplimiento? Es que ahí lo que se cumple la promesa dada a Simeón. Tú no vas a morir sin antes ver la promesa de Dios. Y él fue llevado al templo para que la promesa de Dios fuese cumplida, amado hermano. Dígame usted cuán importante es el aprendernos a congregar y a no disgregarnos y a no dejar de asistir a la iglesia. Yo no sé si en alguno de los cultos que no has venido, ahí estaba destinada la bendición de Dios para ti. Eso yo no lo sé como pastor. Pero lo que sí te sé decir es que cuando el Espíritu te mueve, es por alguna razón. Cuando el Espíritu te mueve al templo, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Tremendo, hermano. Mire, ¿cuál es el anhelo y el deseo primario del Espíritu? No te dejes de congregar. ¿Cuántos recibimos esa palabra? Los que están allá del otro lado de la tele, digan amén, aunque no se les oye, digan amén. Número uno, congrégate. Esa es la voluntad y el deseo del Santo Espíritu de Dios. Y todavía más, con que fuera la voluntad de Dios sería suficiente. Pero con ti más diría, usted está viendo que va a haber las promesas y las bendiciones de Dios cumplidas en su vida. ¿Cómo no buscarlo en el santo templo a Dios, amado hermano? No te dejes de congregar. Amado hermano, tú que me ves por la televisión o por las redes sociales, no te dejes de congregar. En el dejarnos de congregar, perdemos bendiciones de Dios. Simeón dice, no, hoy amanecí cansado, no quiero ir hoy al templo, hoy ya fui toda la semana, hombre, ya es suficiente. Y no llega. ¿Qué hubiese pasado? Se hubiera quedado eternamente esperando una promesa en la cual Dios ya había trabajado para entregársela. Y ahí se va a quedar eternamente esperándola porque el cumplimiento Dios la dio. ¿Quién faltó? En el entendido que Simeón no hubiese ido a la casa del Señor. La promesa, le mandaron el delivery de la bendición, pero no llegó a traerlo. Está cardíaco, hermano. Ahí viene una pregunta de millón: ¿cuántas bendiciones nos habremos perdido por habernos ido a ver un partido de fútbol? Por eso, mire, hermano, a veces algunos hermanos me dicen, mire, pastor, tengo que atender algunos menesteres familiares el día domingo en la mañana. Atiéndalos otro día. El domingo en la mañana es para su Señor. Aprenda a tener esa prioridad. Yo a veces le digo, bueno, decida usted lo que quiere. No vaya a ser que por haber sido a trabajar en domingo, en vez de buscar el rostro de Dios, usted no sabe si mire qué tremendo esto. Pastor, yo soy vendedor y solamente el domingo vendo como realmente se vende. Usted sabe que son negociantes, los días domingos son importantes muchas veces para la venta.
más aún aquellos que trabajan en mercados o trabajan en lugares cantonales. El domingo y el sábado es donde sacan la venta. Si yo no, amado pastor, si no saco venta el día domingo en la mañana, no tengo para comer. ¿Qué me aconseja, pastor? ¿Qué le aconsejaría usted a ese hermano? Mire qué inverosímil la vida. Es que uno no sabe, hermano, pero Dios sí. No, pastor, yo tengo que ir a vender a X lugar el día domingo. Y pues, no, mijo, vente a la iglesia, aquí tienes que estar. Pastor, pero es que si no vendo no le voy a poder dar de comer a mi familia. Si el Espíritu te está diciendo no te dejes de congregar, vente a congregar. Tú no sabes si ese domingo viene, mire, tal vez usted, venta de algo, cualquier cosa. Tostadas, algo un poco más repuestos. Me parece repuestos. Yo vendo repuestos de carro, pero tengo que ir a abrir ese día el local, hermano pastor, porque si ese día no lo abro, no voy a vender. Y usted no sabe si ese día aquí viene alguien que es dueño de una distribuidora de repuestos. Y ese día se encuentra allá en la puerta y le dice: ¿y vos en qué trabajas? Yo vendo repuestos. ¿Y de cuál? Mira vos, cabalmente 100 motores de esos andaba buscando. Haceme favor, búscame en este lugar mañana y de una vez mira que me lleven los 100 motores. Usted no sabe. Simeón oyó la voz del Espíritu que le dijo: vete al templo. Él no preguntó por qué. De pronto, cuando está en el templo, sucede que va entrando, amado hermano, Jesús y María con el niño, y en ese momento, en ese ingreso, se cumple la promesa de Dios. Usted podrá decir, la promesa de Dios era nada más conocer a Jesús físicamente, pero la promesa de Dios tipifica en este momento todo aquello que algún día Dios te ha prometido, pero que se va a cumplir a través de la obediencia a la voz del Espíritu Santo y no dejando de congregarte como muchos. Pero tú no eres muchos, tú eres fiel. Hemos enseñado eso: llamados, escogidos y fieles. Muchos los llamados, esos están en el atrio. Quiere decir que los que se dejan de congregar es gente de atrio, y tú no eres gente de atrio. ¿O sí? Hermano, no falte. Y no es porque yo diga, bueno, que la iglesia esté llena, gloria a Dios, todo pastor es feliz con eso, pero no ese es el espíritu. Tú no sabes si ese día en el cual tú decides no ir a la casa de Dios, ese día Dios tenía destinado en su misericordia cumplir una promesa que te había dado, pero que tu ausencia o tu no presencia provocó que aquella promesa que estás esperando en Dios no se cumpliera. Esto es así como que a usted le dijera: mire, vaya a traer un cheque de 100,000 quetzales porque le salió una jubilación, y el día que le van a dar el cheque no llega. A veces queremos que el llamamiento evangelístico de Dios se cumpla en mi vida sin dar lo que Dios pide. No os dejéis de congregar, porque el anhelo del Espíritu Santo es llevarte a la casa del Señor. ¿Con qué propósito? Número 2, Lucas 2:49. Mire, Jesús les respondió: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi Padre? Evidentemente, por el mover espiritual. Mire lo que declara aquí Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz, me volví para ver la voz. O sea que la voz no solamente era auditiva, era visible. Tome nota, que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre. Candelero, semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho, dice acá, mire, con un cinto de oro. Esto le sucede a Juan en el Apocalipsis. Y esto mismo que le sucede a Juan en el Apocalipsis es lo que le sucedió a Simeón, con la única diferencia que al apóstol Juan le sucede después de la resurrección de Jesús, no antes. Un candelabro hablando. Cuando el apóstol Juan estuvo, mire lo que dice acá. Cuando el apóstol Juan estuvo en el cielo, escuchó a sus espaldas, esto es lo que estamos narrando del libro de Apocalipsis, una voz y se volteó. Pero dice la Biblia que Juan estaba en el Espíritu. Sí, aquí está, ¿verdad? Una voz que escucha en el Espíritu. Voltea y observa, y el candelero, o el candelabro, el candelero, que es figura de la iglesia. Esto quiere decir una cosa, amado hermano, que la iglesia del Cristo de la gloria, la iglesia genuina de Dios, es donde nosotros vamos a encontrar, ojo por favor con lo que le estoy diciendo, es en la iglesia de Cristo Jesús donde se encuentra la palabra profética de parte de Dios y donde encontramos únicamente la voz autorizada por parte del Señor para hablar a su pueblo. Se lo estoy enseñando con escritura. Esto es para aquellos que alguna vez en la calle encontramos voces extrañas. Muchas veces el Señor nos ha dicho en esta casa: deja de oír voces extrañas. ¿Cuántos recordamos que a veces el Señor nos ha dado esa palabra? ¿Por qué? Porque a veces sentamos y damos por hecho lo que escuchamos en la calle, y el único lugar dado por parte de Dios es donde hay candelero, es decir, una iglesia que habla frontalmente a las condiciones de pecado al pueblo, le exhorta y le mueve al cambio para procurar agradar constantemente el corazón de Dios. Mire, en la iglesia encontramos voz de Dios, la voz de Jesús, la voz del candelero, la voz de la iglesia, la voz del Señor hablando a través de su iglesia. Ahí está la voz de Dios. En la casa del Señor hay sacerdocio y bendición sacerdotal. Usted sabe que esas dimensiones las encuentra en la casa ministerial que fluye conforme al Espíritu. ¿Con qué propósito? Propósito del Espíritu en tu vida y en mi vida es traer a través de esa iluminación del candelero, entiéndase la iglesia, una luz de parte de Dios, entiéndase una luz divina ministrada por el Santo Espíritu de Dios para provocar lo que hablamos al inicio en el libro de Génesis, un ordenamiento en cada una de nuestras vidas. Entonces trae orden, número uno, y trae ese encuentro con Jesús. Ahí está la figura de Simeón y la figura de Juan. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Sí me sigue la huella por dónde vamos. Esto quiere decir entonces, amado hermano, mire, según Éxodo capítulo 35 versículo 21, y con esto quiero ir aterrizando, no está el tema completo entregado, pero lo vamos a continuar. Viene entonces la tercera razón por la cual el Espíritu Santo se mueve sobre nosotros. Quiero molestar al hermano del teclado, si puede venir por favor. Mira lo que dice Éxodo. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para que la obra del tabernáculo de reunión y toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Entonces, el primer motivador, quiero regresar aquí para darle un poquito de entendimiento a esto y darle secuencia.
El primer mover del Espíritu Santo es llevarnos al templo. ¿Se recuerda que lo vimos? El Espíritu Santo mueve primero a llevarnos al templo. Número 2, nos motiva a escuchar la voz de Dios. Lucas 2:49, pero Jesús les respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi Padre? Quiere decir que el mover del Espíritu en su parte primaria es llevarte y que no te dejes de congregar. Ya estando en congregación, siendo parte integral de una casa, provoca que escuches su voz. Número 2. Y número 3, después de que te ha congregado y has escuchado en un agradecimiento la voz de Dios, te lleva a la tercera dispensación o al tercer tiempo de edificación en tu vida. Y ese está descrito, mire, en Éxodo 35:21. Y vino todo varón, porque lleva secuencia de orden, a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas ¿qué? Entonces el Espíritu Santo te mueve y te lleva a una casa, te insta para recibir promesa. Estando en la casa de la promesa, abre tus oídos para recibir sus bendiciones y sus promesas. Y en esa dimensión del crecimiento y de la madurez te lleva a la dimensión de llevar tu espíritu a la dimensión del dar. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda. La ofrenda no es obligatoria, es una muestra de gratitud. Y la tercera operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, después de que te ha tomado del lodo cenagoso y el Espíritu te ha guiado a tener un encuentro en su casa con el Señor, después de eso, que ha hablado a tu corazón y ha mostrado sus designios y sus bendiciones, en ese proceso de la transformación empieza a mover tu corazón a ser un hombre y una mujer que, movidos por el Espíritu, no porque le sacaron dinero, no porque en esta iglesia es casa, carros, sueldos, puntos, no es porque en esta iglesia traiga la ofrenda, traiga 100 y le voy a dar 1000, no, que el Espíritu Santo, no, me estoy dando a entender, iglesia, que el Espíritu movió a dar para la obra del Señor. Y mire qué tremendo en esto, amado hermano, porque entonces entiendo hoy que es el Espíritu Santo el único que nos puede impulsar para dar generosamente y libremente para la obra de Dios. Por eso la Biblia dice: cada uno dé como propuso. ¿Dónde? Y ayer hablaba con los hermanos que yo me quedé sorprendido, porque regularmente a nosotros nos han enseñado dónde están albergados los pensamientos, o dónde se gestan el pensamiento, dónde se gestan los pensamientos del hombre. En su sano juicio, ¿dónde se gestan? ¿Dónde tienes neuronas? Y en el corazón. Estudios científicos muestran que el ser humano no solamente tiene neuronas en la cabeza. Búscalo. Hazme favor, tú tienes ahí internet, búscame. Neuronas en el corazón. Búsquenlo, patojos. Quiere decir que con el corazón también se piensa. Es ahí donde entra la divergencia, en que el corazón dice una cosa, ¿verdad? No, yo no me quiero enamorar de ese tipo. Ay, pero mi corazón se derrite por él. ¿Ha escuchado usted ese tipo de situaciones? Yo dice, eso no es posible. Lo que pienso pelea con lo que siento. No,
hay conectividad a nivel neuronal. Todo corazón tiene 40,000 neuronas instaladas. Es decir, usted también tiene neuronas pensantes en su corazón. Saca, ¿de dónde se la sacó el pastor? Léalo. Quiere decir, mire, ellos explican o tratan de explicar científicamente dónde se crean las trofias, de donde la gente no logra salir. Y es porque ellos dicen que todo pensamiento se procesa primeramente en el cerebro y a nivel neuronal. Solo son 40,000 neuronas. O sea, son poquitas las que hay en el corazón. Son poquitas, pero piensan bien chilero. Entonces, cuando el hombre piensa, sus neuronas se empatan con las neuronas sentimentales del corazón. Pero cuando hay procesos inconclusos, donde el corazón piensa de una manera y el pensamiento de otra, se crean los problemas que nosotros conocemos generalmente como problemas psicológicos, porque no ha habido un nivel de conectividad entre lo que pienso y lo que siento. ¿Y cómo se hace esa conectividad? A través de las neuronas del corazón. O sea que ahora sí entendemos que el corazón también, es que vos estás dando, no estás dando con la mente, estás dando con el corazón. Pero mi corazón ya pensó, sintió y definió que va a bendecir la casa de su Señor. Obvio, esto lo entienden los maduros del lugar santísimo. Los del atrio y los que están un poquito más allá todavía están peleando con que si deben o no deben de dar en la casa del Señor. No sé si me doy a entender. Pero para el maduro entendido, dice la Biblia, entonces el Señor te dice, el Espíritu te dice, no te dejes de congregar, y te mueve y te lleva al templo. ¿A qué te lleva al templo? Para cumplir tus promesas. ¿Cómo es posible que tú esperes el cumplimiento de las promesas de Dios estando lejos de Dios? Es que a vos ya te lavaron el cerebro. Pues el cerebro tal vez sí, pero el corazón, ese todavía no, y ese también piensa. Y este corazón lo que quiere es darle todo a su Señor. No le estoy diciendo traigo ofrenda, no se equivoque. Yo lo que le estoy diciendo es que el Señor mueva su corazón. Cuando se trate de dar, que sea el Espíritu Santo el que le diga. Entonces, una de las cosas que yo entendí a la luz de la palabra, porque uno dice, a veces mira pasar hermanos en la iglesia, amado hermano, que son un vendaval de dan y dan y dan, y andan viendo en dónde dan. Pasa otro tipo de hermanos que, hermano, así como entraron a lo largo de 10 años, nunca depositaron un diezmo en la casa del Señor. Tremendo, ¿ah? Así que la próxima vez que usted le quiera dar a Dios, dé libremente con su corazón. De plano que ya le están lavando el coco. No, el corazón es el que me han lavado, me lo ha perdonado el Cristo de la gloria. Le pidió, saliendo de 400 años, y con esto quiero ir cerrando, saliendo, mira aquí inverosímil esto, un pueblo de Dios, pregunto, un pueblo de Dios cautivo durante 400 años, ¿qué podría haber tenido en ofrenda para el templo de Dios? Siendo esclavos. 400 años de esclavitud. Dime, ¿qué puede ahorrar tu familia en 400 años de esclavitud? Sin embargo, es que esto no es tocante a lo material terreno. Aquí está hablando de corazón. Esto lo entienden los que tienen un corazón edificado conforme al corazón de Dios.
Un pastor, Moisés, le hubiera dicho al pueblo, después de 400 años de cautividad, ¿qué hubiera esperado él? Que llevara el pueblo para edificar el templo. Sin embargo, salido de 400 años de cautividad, le dice al pueblo: necesitamos construir templo. Necesito también ofrenda para la manutención de los obreros. Necesito ofrenda para la manutención del tabernáculo y necesito suplir todos los servicios del templo. ¿A quién se lo pide? Con 400 años de esclavitud. Porque usted sabe que tenían que armar y desarmar ese templo cuantas veces se movieran. Y así estuvieron 40 años. Y uno dijera: la gran, qué insensible es Dios. Es posible que sacándolos de 400 años de esclavitud, ahora que los sacó de la esclavitud, les pida construcción de templo, les pida manutención de obreros, les pida mantenimiento de tabernáculo, y están pidiendo ofrenda para suplir el servicio. ¿Cómo es posible eso? Uno dijera: qué Dios tan indolente. Pero mire lo que dice Esdras, y con esto sello con respecto a que la ofrenda es algo movido por el Espíritu de Dios. Tú no des por dar, tú da cuando el Espíritu Santo te diga y en lo que el Espíritu Santo te guíe. No es de que aquí vino un profeta hoy a visitar la oficina y como aquel hermano 10,000 quetzales de ofrenda le fueron a pedir. Si el Espíritu Santo no te da la vía, no es de Él. Y esto va para afuera, para la televisión y las redes. No te dejes timar más por gente que, haciéndose llamar ministro, vacía tus bolsillos. Cuando la ofrenda se le da a Dios, es voluntaria y movida por Él. Tengo una palabra que te quiero dar. ¿Sí? Oh, gloria a Dios. ¿Y cuál es? Pero la tienes que desamarrar de los cielos con $1,000. ¿Cómo así, hermano? Tengo una promesa que viene desde los mismísimos cielos de Dios, pero la tienes que desamarrar con una ofrenda de $1,000. Hermano, por favor, se lo ruego. La ofrenda y el diezmo es revelación del Espíritu Santo. El que siente libertad la da y nadie lo va a condenar. Y el que no lo quiere dar, no hay problema. Como le dijeron a una hermana: yo no quiero ir a la iglesia porque su pastor pide dinero. No, aquí no pedimos nada, hermano. Aquí no pedimos nada. Que sea el Espíritu. ¿Qué más garantía tiene un ministro que el Espíritu Santo le está diciendo a usted? Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.